más larga la espera. Pues hoy nos toca asesorías fiscales riesgosas y sus efectos por el contador público José Arellano. Déjenme contarles un poquito quién es aquí el contador. Y pues bueno, José Arellano es socio del área de impuestos y servicios legales de Deloitte. Pertenece a esta firma desde 2003, entonces ya tiene un buen rato aquí en esta firma. Su experiencia profesional está relacionada, entre otras, con las siguientes áreas: planeación fiscal, operaciones de compra y venta de empresas, merchant acquisitions, reestructuras corporativas, transacciones internacionales, estructuras patrimoniales y reestructura de deuda. Es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el TEC de Monterrey, con especialidad en impuestos. Tiene una maestría en Consultoría Estratégica de Negocios por la Universidad Panamericana. Es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y es miembro de la Comisión Fiscal del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Es escritor de artículos de índole fiscal en varias publicaciones como CNN Expansión, Puntos Finos, Contaduría Pública, el periódico El Norte, entre otros. Y ha sido expositor de temas fiscales en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en diversos organismos empresariales y universidades. Y bueno, es miembro de Comité de Innovación Nacional de Impuestos de Deloitte. Y bueno, pues es un destacado miembro de nuestra asociación también. Y pues bueno, le doy muchas gracias a Pepe Arellano por estar aquí con nosotros, por compartirnos sus conocimientos. Y pues adelante, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Luis. Buenas noches a todas y a todos. Es un placer estar compartiendo ideas y experiencias con ustedes. No sé si están viendo en este momento mi presentación. Todavía no, Pepe. A ver, déjame saber. Listo, ahora sí la vemos. Bien, pues platicando con Luis, uno de los temas que considerábamos como que importante poner en la mesa era, pues ahora sí que el papel del asesor fiscal de cara hacia los clientes, hacia la sociedad, etcétera. Y digamos que, o al menos en el anuncio para esta plática, se hablaba de prácticas agresivas y sus efectos. Quizás aquí agregué un poquito más para que quedara un poquito más en un mejor contexto y le agregué reflexiones sobre buenas prácticas fiscales y su contraste con prácticas fiscales agresivas. Entonces, la finalidad de esto es pues dar un punto de vista eh, que busca ser lo más objetivo posible respecto a qué se debe considerar como prácticas fiscales adecuadas, a qué se tiene derecho y como asesores, cuál es nuestro respaldo para hacerlo. Y por otro lado, dónde se está saliendo de un límite eh, de la legalidad e incluso de la ética que se puede llegar a tener. Y voy a poner algunos ejemplos. Algunas personas podrán tener su punto de vista sobre si realmente son viables o no, pero al menos desde la perspectiva de las firmas internacionales a donde he pertenecido en los últimos 22 años, pues son digamos que prácticas que ninguna firma internacional avalaría. Entonces, digamos que no las estoy satanizando, digo, totalmente, algunas sí, pero voy a enlistar una serie de ideas que están por ahí, que a lo mejor les van a ofrecer o les han ofrecido, que al menos desde la óptica de las firmas internacionales, pues no estamos de acuerdo y no las ofrecemos y como auditores las rechazamos. Y sobre todo, en muchas ocasiones nosotros participamos en due diligence, en auditorías de compra o en reverse due diligence, auditorías de venta, en donde a nosotros nos piden de pronto verificar que no haya contingencias fiscales y si las hay, pues
bajarlas del precio o poner un retainer. Y en muchas ocasiones ha habido operaciones de compraventas de compañías que se han caído por los efectos fiscales, o sea, por contingencias fiscales. En muchas ocasiones los empresarios pues toman malas decisiones, y digamos que dejan muchos huecos, muchas contingencias, y a lo mejor dicen, no, pues a lo mejor no va a pasar nada, pero en algún momento dado, si la compañía ha sido exitosa, y es algo que hemos visto mucho en la práctica, pues esta compañía exitosa de pronto quiere ser comprada por un proveedor, por un cliente, por la competencia, por algún fondo de inversión. Y resulta que cuando nos contratan a las firmas internacionales o firmas reconocidas nacionales para revisar los cálculos de impuestos de esas empresas, pues resulta que hay boquetes enormes, hay contingencias muy grandes, hay veces que llegas a la conclusión que muchas de esas compañías no sería negocio si no estuvieran tomando posiciones fiscales agresivas o algunas incluso ilegales. Entonces, la finalidad de esto es pues repasar más o menos ese contexto, eh, y pues no sé, empezamos salvo tu mejor opinión, Luis. Sí, adelante, adelante, José, por favor, muchas gracias. Bueno, antes que nada, antes de llegar a que se considere una práctica fiscal agresiva, por así decirlo, quiero poner muy en claro cuál es el marco legal en el cual los asesores fiscales tenemos que movernos, ¿verdad? Como muchos de ustedes saben, en México antes no había una, un artículo de razón de negocios. Esto es relativamente nuevo. Digamos que en muchas ocasiones, o siempre se ha hablado, oye, es que tiene que haber una razón de negocios cuando hagas tus operaciones, pero eso no, digamos que no había un artículo en particular que lo incluyera. Entonces, hace algunos años se incluyó, me parece que fue a partir ese fue en el 2020, pensaría, o 2018, no recuerdo exactamente la fecha. Pero es relativamente pronto, fue reciente. Y digamos que este artículo, el 5A, es una cláusula antielusión que incluyeron los legisladores, ¿no? Entonces, esta cláusula antielusión precisamente lo que busca es que las autoridades fiscales puedan presumir que una operación carece de razón de negocios eh, cuando solamente estabas buscando un beneficio fiscal. ¿Ok? Entonces, en términos muy generales, le da un poder a la autoridad para poder presumir que algunos actos que llevaron a cabo los contribuyentes carecen de razón de negocio y por lo tanto se tienen que recaracterizar a, a aquella operación que hubiera resultado más gravosa. ¿Ok? O sea, imaginemos que de pronto un contribuyente decide llevar a cabo, tenía dos caminos de hacer una operación y en una pagaba 100 de impuestos y en otra pagaba 50, ambos cosas legales. Nada más que para pagar 50 resulta que tenía que hacer tres operaciones adicionales a una simple operación, a una simple transacción. Entonces, la autoridad fiscal lo que va a decir, oye, pudiste haberlo hecho con menos operaciones y me pudiste haber pagado más impuestos. Entonces, yo voy a presumir que no hubo razón de negocios en que hicieras tres cosas adicionales para ahorrarte los impuestos, ahorrarte 50 en este caso de mi ejemplo. Entonces, ellos podrán presumir, sin embargo, eh, también nosotros como contribuyentes tenemos el poder como para decir, oye, a ver, pues yo, si legalmente tenía opción para hacerlo de otra forma, eh, pues yo tengo derecho a hacerlo y por lo tanto, pues, no, no, no me puedes recaracterizar mi operación. Yo no estoy obligado a pagar la mayor cantidad de impuestos posibles en una transacción. O sea, si legalmente, si de manera lícita puede haber otros caminos para hacerlo, pues yo no estoy obligado a tomar el camino más gravoso. Y aquí es donde pongo también
una comparación que siempre hacemos, que es la economía de opción contra la simulación de operaciones. Realmente cuando esto que hablo de que cuando un contribuyente tiene diversos caminos para hacer una operación, uno más gravoso que otro, y que ambos son lícitos, eso es una economía de opción. Y ahorita vamos a hablar del tema de economía de opción respecto, decimos rápidamente sobre la doctrina y lo que ha hecho Prodecon, pero eh, eso no es lo mismo a, a lo que busca, en este caso, este artículo 5A, que es a la simulación de operación, que es otra cosa. O sea, la simulación de operaciones es tratar de aparentar que hiciste A cuando hiciste B. ¿Ok? Entonces, en ese momento, digo, si estás simulando, si estás haciendo cosas que no son, que parecen reales, pero no lo son, o estás haciendo una cosa que en teoría lo estás documentando como una cosa, pero estás haciendo otra, eh, en esas, la autoridad me parece que justamente puede presumir que todas esas operaciones que hiciste, que no eran reales, eh, pues tienen que ser revertidas o recaracterizadas. Eh, Aquí algo que pongo es, de manera muy general, cómo se conjugan los supuestos para que carezcan de una razón de negocios. Y esto según la ley, o sea, según el Código Fiscal, le da, digamos, que esa potestad para presumir otra vez. O sea, no se considera que es un hecho que carece de razón de negocios. Entonces, la autoridad podrá presumir, salvo por el contrario, que no existe razón de negocios cuando el beneficio económico de una operación sea menor al beneficio fiscal. Ellos dicen, oye, si tú hiciste una cierta reorganización y resulta que el beneficio económico de hacer cierta reorganización o cierta operación es inferior al puro beneficio fiscal, para mí eh, no existió razón de negocio. Eso lo podrá decir la autoridad. Nosotros ya podemos argumentar lo que corresponda, pero digamos que en términos muy generales así funciona. Se considera que tener un beneficio fiscal no es un beneficio económico esperado, o sea, son otros beneficios los que se dieron. Entonces, eh, digamos que sobre ese parámetro se parte. Y un asunto que es importante, que aquí lo ponemos como notas distintivas, es para que se llegue a ese supuesto, requiere el ejercicio de facultades por parte de la autoridad. O sea, las autoridades tendrán que revisarte, podrán verificar lo que hiciste, podrán preguntarte y en dado caso, eh, ellos podrán presumir o no si las operaciones que realizaste carecen de una razón de negocio o no. Ahora, ellos antes de concluir su revisión e imponerte en dado caso algún crédito, lo que sea, pasan a un órgano colegiado que está integrado pues, por ellos mismos, por la Secretaría de Hacienda y el SAT, y son los que van a definir si te ubicas en un tema de razón de negocios o de ausencia de razón de negocios o no. Entonces, en términos muy generales, así aplican esa cláusula. Eh, y aquí pongo un poco de respecto al tema de economía de opción y el por qué los contribuyentes tienen derecho a poder optar entre diferentes opciones. Eh, y pongo una definición que me parece apropiada de José Larraz, que dice que la economía de opción es el derecho que se tiene para buscar el ahorro fiscal aplicando literalmente un precepto tributario, siempre y cuando dicho precepto sea literalmente suficiente y que su actuar resulte de buena fe. Entonces, y por otro lado, la simulación es definida cuando la intención de las partes es no realizar un acto jurídico o realizar otro que busque engañar a terceros ajenos a las partes contratantes. Tiene una apariencia contraria a la realidad porque o no existe en absoluto o es distinto de cómo parece. Porque hay simulaciones absolutas y relativas, que eso ya nos llevaría a otro curso, pero
pero en términos generales, simular es engañar, es actuar con dolo, es actuar de mala fe. Otra definición es tipo de negocio que se desnaturaliza para lograr una finalidad prohibida por el ordenamiento o contraria a él, negocio con causa ilícita. Entonces, es decir, son cosas muy diferentes. Una economía de opción que está basada forzosamente en preceptos legales, eh, técnicos, de buena fe, sin dolo, y por otro lado un tema de simulación, que es engañar desde todo momento y estar aparentando cosas que realmente no están sucediendo. ¿Ok? Entonces son cosas distintas. Incluso Prodecon, y eso también se los pongo como material de consulta, es bastante bueno. Es un análisis muy, muy amplio sobre la economía de opción y el 5A, que es la cláusula antielusión del código. O sea, francamente es de lo mejor en temas de doctrina que hay, eh, esto de Prodecon. Y puse nada más algo que me pareció importante compartir, que es, y dice, así las cosas, cuando en un negocio real existen varios caminos para realizarlo, es decir, dos normas que describan dos tratamientos fiscales diferentes, y uno de ellos traiga como consecuencia el pago de más impuestos que el otro, es erróneo inferir que si el contribuyente elige el camino donde pague menos impuestos, su principal objetivo sea el eludirlos, puesto que la autoridad fiscal no puede impedir que los contribuyentes diseñen operaciones que prevean un tratamiento más beneficioso para sus intereses, siempre que para ello se sirvan de la normatividad vigente, aplicada e interpretada en función de la verdadera naturaleza jurídica de la norma tributaria. Entonces, digamos que incluso Prodecon, el ombudsman fiscal, se ha expresado sobre el tema de economía de opción, sobre el tema de que la autoridad fiscal no puede imponerte en base al 5A, eh, el tratar de recaracterizarte tu operación simplemente porque tú tuviste una carga tributaria menor que lo hubieras tenido de otra forma. Te digo, esto lo considero necesario nada más ponerlo en la mesa y a lo mejor disculpen que se hizo un poco técnico la explicación, pero esto es con la finalidad de que quede claro cuál es el contexto, a qué tenemos derecho y dónde se rompe ese derecho. O sea, que es un tema ya donde pasas a asuntos de engaño, de mala fe, y ahorita vamos a ver en algunos de los ejemplos que desde mi perspectiva y de perspectivas de la gran mayoría de las firmas se consideran malas prácticas porque algunas de ellas son dolosas o consideramos que hay cierto engaño. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Adelante, Luis. Sí, aquí lo que se me hace muy interesante es que pues incluso Prodecon ya tenga este pronunciamiento, ¿no? Que abre realmente una puerta importante para el contribuyente y que no lo deja, pues digamos que en palabras coloquiales a rajatabla, ¿no? Que nos vayamos directamente a lo que puede presumir la autoridad, sino que realmente esta interpretación de Prodecon, pues bueno, sí abre posibilidades, ¿no? Eh, vamos, no lo deja tan estricto, por así decirlo. Sí, correcto. Y te voy a decir, te voy a contar una anécdota que ocurrió recientemente. Me tocó participar en una operación entre una compañía pública de Estados Unidos muy grande y una empresa mexicana. Yo estaba asesorando a la empresa mexicana. E hicimos una operación en donde pues, fue revisada ahora sí que varias firmas internacionales de la contraparte, etcétera. Y al final decidimos llevarla a cabo y punto, ¿no? Teníamos varios caminos para hacer esa operación. Eh, Unos eran mucho más gravosos para mi cliente que otros. Y digamos que la autoridad, cuando revisa la operación, y de hecho esto todavía no concluye porque se fue un litigio
y muy probablemente va a ser de los primeros casos donde se vea este tema de la economía de opción ante un tribunal. Y nosotros estamos seguros que vamos a ganar, porque estamos basados en este tipo de razonamiento. Pero el SAT lo que decía es, oye, no, tú lo pudiste haber hecho más simple de esta forma. Pues sí, sí lo pude haber hecho más simple de esta forma, pero yo no estaba obligado a hacerlo de esa forma. O sea, en ningún lado la ley te dice que una operación tienes que pagar la mayor cantidad de impuestos que puedas y la puedes hacer legalmente de otra forma. Se Ujú. puede haber dos, tres caminos de hacer una operación. Eh, y, y va a estar interesante el tema porque pues ya los tribunales van a tener que expresarse sobre quién tiene la razón. Si un contribuyente tiene un derecho de economía de opción, siempre y cuando sean caminos lícitos, eh, o no, que es la postura de la autoridad, ¿verdad? Entonces, que, repito, digo, por ejemplo, por eso pongo un caso este de Prodecon, hasta el mismo Prodecon se ha expresado de que siempre y cuando no sea un fraude a la ley, siempre y cuando no sea una simulación, que son cosas distintas el fraude a la ley y la simulación, eh, los contribuyentes tienen derecho a ejercer una economía de opción. Y alguna vez, y una vez que se gane en tribunales, seguramente pues va a abrir la puerta ya más, digamos que de manera más formal para los demás, ¿no? Y vamos, seguramente la autoridad va a seguir haciendo ahí ciertos candados para que, pues bueno, se cierren esos caminos tal vez y se vaya más por realmente buscar que tribute en mayor número, pero pues bueno, seguramente ya que se hagan en tribunales, pues bueno, va a ser un presente bastante importante para los demás contribuyentes. Sí, sin duda, o sea, es que, digo, realmente este artículo 5A de recaracterización, su fondo real es buscar atrapar a todas aquellas operaciones simuladas. Sin embargo, para la autoridad, en muchas ocasiones, y no quiero generalizar, ¿verdad? Porque puede haber funcionarios que piensen distinto, para la autoridad lo ven muy fácil el tratar de decir, es que tú simulaste. No, permíteme, no simulé, o sea, ejercí mi economía de opción porque tenía varios caminos y es exactamente lo que estoy haciendo, no es ningún engaño, hay contratos, hay esto, todo real. Claro, Cuando hay realidad, no hay simulación. Cuando hay engaños y escondes la realidad, ahí está la simulación. Entonces, oye, claro, entonces la autoridad de pronto tiende algunos funcionarios tienden a tratar de usar ese mecanismo del 5A para decir que, que no tenías derecho a optimizar tus impuestos, eh, cuando realmente no es así, ¿verdad? Entonces, digo, es algo de que también acuerdo, quiero dejar muy claro, eh, para, para que, para que todo el mundo visualice los alcances y los derechos que tenemos también como contribuyentes y como asesores. claro, de acuerdo, muchas gracias, José. Ahora, eh, recientemente en un foro, yo comentaba, y no lo comentó ya varias veces, pero el tema de de las facturas que amparan operaciones inexistentes, digo, pues, desafortunadamente, pues es un deporte nacional, ¿no? Muchísimas empresas recurren a esto y pues obviamente es todo un problema. Incluso algo que ponía yo en la mesa y que comentábamos es que el grave problema es que sectores enteros de la economía, eh, si no recurren a ese tipo de prácticas, pero me ha tocado algunos empresarios que me dicen, oye, yo no recurro a esto, pero mi competencia sí, y no les hace nada. Entonces llega un punto en donde eh, sectores enteros de la economía no son competitivos si no hacen ese tipo de prácticas indebidas. Entonces, esto ya es un tema como que sistémico, y es un asunto que no, desafortunadamente, no se ha atendido por parte del gobierno, ¿no? Eh, entonces digo, lo pongo en la mesa pues porque desafortunadamente existe, eh, perdemos mucha recaudación en función de este tipo de operaciones,
obviamente no las recomiendo. eh, y algo que comento también es que el 31 de diciembre del 2024 se publicó ya en el diario oficial, que fue por la tarde, eh, la reforma constitucional sobre el tema de prisión preventiva oficiosa, relacionada con el uso de comprobantes. Ellos le nombran el uso de comprobantes falsos. Realmente el comprobante no es falso. eh, Más bien dicho, ampara operaciones inexistentes. Que yo supongo que en las leyes secundarias, porque tienen medio año para a nivel federal publicarse leyes secundarias y un año en leyes estatales, ya se va a regular el wording de eso, porque en temas penales es literal. Y pues, oye, pues, incluso alguien que haya comprado una factura, pues esta factura no es falsa, ¿verdad? Tiene Sí, eso CFDI, está sí, timbrada y claro. todo, pues no es falsa, no es. Sí, Ampara una operación inexistente, ¿no? Entonces, digo, como que ahí les falló nada más un poco la técnica legislativa a los que hicieron esto, pero al final, digo, el mensaje importante es, eh, la autoridad ya cuenta con elementos muy fuertes. O sea, en este caso, simplemente si la autoridad decide a un contribuyente imputarle, sí, acusarlo, aún sin pruebas todavía, de que está usando comprobantes falsos, todo el proceso de defensa va a ocurrir en la cárcel. O sea, la prisión preventiva oficiosa, ese es el resultado al que va a llevar. O sea, en caso de una, de un señalamiento por parte de la autoridad, te vas a tener que defender en la cárcel. Entonces, es un asunto definitivamente que, o sea, que hay que ser muy cuidadosos como comunidad, etcétera. eh, de, Incluso también yo diría, si sabemos que en nuestro negocio o a aquellos a que asesoramos no compran facturas, pero tampoco eso te va a exentar del problema, porque hay muchos proveedores, y eso lo hemos detectado en N casos, que se les hace fácil emitirte facturas falsas. Bueno, facturas apócrifas o facturas que amparan operaciones inexistentes. Entonces, el problema es que tú no te das cuenta, porque a lo mejor ni siquiera están publicadas en la lista negra o algo, o todavía no lo sabes. Y a lo mejor te enteras hasta después de que pasaron 3 años o dos y ya te facturaron 2 años seguidos. Entonces la autoridad lo va a tomar, te va a decir, oye, pues tú compraste facturas. Si te fueras a un punto muy dramático, pues si te dice, oye, compraste facturas, corres el riesgo de que te puedan aplicar el tema de prisión preventiva oficiosa, a pesar de que no hayas comprado facturas. Y vas a demostrar que no lo hiciste. Pero el problema de la prisión preventiva oficiosa pues, es que te defiendes en la cárcel. Entonces, es todo un tema. O sea, de hecho, se dice, y no sé si recuerdan que esto estuvo de moda en el 2018. Posteriormente, en el 2022 la Corte dijo que era inconstitucional. Y lo que se hizo fue, bueno, cambiamos la Constitución. Entonces, ya es constitucional, pero es inconvencional, porque México ha firmado convenios de derechos humanos a nivel internacional que están por encima incluso de la propia Constitución, eh, y en los que acordó no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, México está violando, por eso es constitucional, pero es inconvencional. Entonces, probablemente digo, esa puede ser una defensa, pero pues, te vas a defender. Quien se ubique en un supuesto así se va a defender desafortunadamente en la cárcel, ¿no? Hay que ver cómo vienen las reglas secundarias, pero sí es todo un tema. sí, definitivamente. Ahora, por otro lado, el outsourcing ilegal eh, sí ha disminuido a partir de la reforma laboral, donde ya ven que obligaron a las empresas operadoras pues, a incluir en su nómina a los empleados y pagar PTU, una PTU limitada, máximo a 3 meses de salario, antes era ilimitada. Pero todavía sigue ocurriendo
el que muchos empresarios, yo diría más medianos y pequeños, siguen utilizando el outsourcing ilegal. Y platicando con algunos empresarios de pronto en foros, etcétera, algo que te dicen es, oye, es que sabes que mi competencia los está usando, que los instaladores, los no sé qué, cierto tipo de trabajo eh, utiliza outsourcing ilegal. Y si yo los meto en mi nómina, ya no voy a poder competir contra él y mi negocio se va a acabar. Entonces, es todo un tema, o sea, como mencionaba, es un asunto sistémico, tanto el tema de compra de facturas como el outsourcing ilegal, yo creo que van mucho de la mano. Desafortunadamente siguen operando bajo muchos modelos, como el que pongo abajo, eh, donde comento, dice, simulación de pago de nómina como pensiones u otros modelos similares. Eh, Sigo viendo todavía a, a personas que ofrecen eh, nóminas a través de, es que vas a pensionar a todos tus trabajadores. Y según tal oficio de la CONSAR o según no sé qué, esto está exento de todo. Y pues digo, ¿cómo vas a pensionar a una persona de 20 años, verdad? ¿Cómo vas a tener toda tu nómina bajo ese modelo? Simplemente, yo diría, ya cuando algo no hace sentido, ya entrado, aunque no seas un especialista de impuestos, te debería llamar la atención, ¿verdad? Eh, Eso como empresario. No hace mucho sentido que estés pensionado toda tu nómina. Entonces, por ejemplo, este tipo de planes, etcétera, incluso los contadores públicos certificados que dictaminan estados financieros, están obligados a informarlo en el dictamen. O sea, si nosotros llegamos a un due diligence y revisamos una compañía de estas que nos ha pasado, pues todo eso se lo bajamos al precio de compra de un negocio, por ejemplo. Entonces, digo, lo pongo también en la mesa, pues porque es algo relativamente común y que sigue persistiendo. Adicionalmente, pongo otros temas de operaciones con intangibles y con esto no pongo ciertas operaciones con intangibles porque no todo, o sea, si un empresario como persona física eh, tiene las marcas registradas, las marcas valen y quiere hacer operaciones con esas marcas, pues las puede hacer, pero va a pagar impuestos, ¿verdad? Por esa venta de esa marca. Y puedes entrar a muchas variantes de cómo se utilizan, etcétera. Pero algo que hemos visto es que hay asesores que van con empresarios y les dicen, no, tú tienes tal reputación o tales marcas o tal conocimiento y eso se lo puedes traspasar a tu empresa y tu empresa lo puede deducir, pero tú no lo acumulas. Es más, ni siquiera tienes que emitir CFDI, y es deducible. Entonces, honestamente, nos hemos encontrado con esto de manera muy recurrente. De hecho, me ha tocado en varias ocasiones, me piden empresarios que platique con las personas que les ofrecen este tipo de esquemas. Y otra vez, ¿verdad? La postura de las firmas internacionales es que no estamos de acuerdo, pues, que con la gran mayoría de las operaciones. De hecho, eso está muy de moda. O sea, eh, ahora, también es importante decir, y eso me enteré hace unos días, que en Oaxaca eh, estuvo muy extraño. Hubo una resolución aislada de tribunales que le dieron la razón que podías deducir estos intangibles. Ni siquiera se metieron a discutir más, si había factura, si no había factura. Estuvo muy, muy extraña la resolución. Eh, Hay que ver qué va a suceder con eso. Y hoy lo comento, digo, no para que lo hagan, diciendo, oye, es que ya hay una resolución. Estuvo muy extraño y hasta pareciera que estuvo ad hoc para todo. Técnicamente hablando, no tiene mérito desde nuestro punto de vista. Nosotros seguimos en nuestra misma posición como firmas sobre el tema y obviamente eh, si se va a hacer una operación de intangibles, siempre sugerimos que busquen asesores muy serios, que haya evaluaciones
eh, y pues va a haber facturas, etcétera. Entonces, si te dicen que no se requiere una factura, si te dicen que no, nadie va a acumular y el otro sí va a deducir, que rompes la simetría fiscal con eso, en la inmensa mayoría de los casos, te diría, pues eso no funciona. Entonces, yo digo, y lo comento otra vez porque es muy común que nos pregunten a nosotros como asesores qué opinamos de esto. Otro tema que también es importante es, hemos notado el uso a veces de figuras como los sindicatos, que son entes ahí oscuros en las leyes fiscales, eh, en donde esconden muchas veces el pago de bonos, nóminas, etcétera, a través de supuestas cuotas sindicales. Y aquí es cuando hablo el tema de simulación, ¿no? Acuérdense que ahorita cuando hablábamos de simulaciones, hacer una cosa, cuota sindical, que es real, la cuota sindical, para ocultar otra cosa, que es el pago de la nómina de tus trabajadores. Las cuotas sindicales, pues los sindicatos no pagan impuestos. Entonces le das 100 pesos a la cuota al sindicato y el sindicato le da 100 pesos al trabajador y está libre de impuestos y te ahorraste todo. Pues obviamente ese es un esquema que estás simulando y estás engañando y son de las que te pueden imputar causas penales por ese tipo de situaciones. Entonces es un esquema que tampoco recomendamos. Otro caso es el de las pérdidas fiscales eh, que no pueden soportarse técnicamente como se generaron. Digo, el hecho de que un empresario haya perdido en su negocio y venda su negocio con esas pérdidas, no está prohibido que alguien compre esas pérdidas. De hecho, hay muchos candados fiscales que se tienen que cumplir para quien compre esas pérdidas las pueda usar. Entonces, no es ilegal eso, pero lo que hemos notado es que hay toda una industria alrededor de la creación de pérdidas fiscales artificiales. Miles de millones de pesos, miles, o sea, y es algo descarado. Entonces, lo que nosotros recomendamos, obviamente, es si, que se hagan pues ahora sí que los due diligence adecuados y de pronto se va a adquirir una compañía que en algún momento perdió o lo que sea, eh, pues, que revisen muy bien que esa pérdida ha sido real y que esté soportada, porque si no, pues va a haber un problema. Entonces, la pongo no para satanizar el comprar un negocio que pudo haber perdido, sino más bien dicho para que estén muy atentos, porque en la inmensa mayoría de los casos, esas pérdidas no son reales. Ahora, hay otro tema también que quiero poner en la mesa. En muchas ocasiones nos topamos a familias o empresarios que, bueno, o que en donde hubo asesores que, pues, que les vendieron espejitos o los engañaron diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que si tú pones tu compañía en Panamá o si pones tu compañía en Caimán o tu LLC transparente en los Estados Unidos, tú no tienes ningún problema y puedes realizar operaciones desde allá y puedes cobrarte cosas y allá el dinero se queda indefinidamente en el limbo fiscal. Y la realidad es que pues no es así. La realidad es que las reglas mexicanas son más fuertes incluso que la mayor parte de los países de Europa. Son más fuertes incluso en Estados Unidos. O sea, las reglas mexicanas somos un super ejemplo en leyes de atracción para paraísos fiscales o fideicomisos en otros países o entidades transparentes fiscales en otros países. Entonces, eh, digamos que el aviso hacia todos sería, si de pronto están ustedes o atendiendo a alguien o trabajando para alguien que tenga estructuras internacionales donde invierte, donde opera, etcétera, no digo que en todos los casos vaya a haber atracción fiscal, o sea, pero principalmente, por ejemplo, si tienes operaciones activas, si realmente tienes empresas en otros países, probablemente no te alcancen todavía las reglas de atracción. Pero si no es así, si lo que tienes es dinero, inversiones, ingresos pasivos, trading, por ejemplo, de compañías que proceden o insumos desde México o a México, este,
hay muchas reglas sobre ese tipo de cosas. Pues ahí sí, si tu negocio realmente está en México y lo que hiciste fue nada más sacar dinero de ahí y poner ahí una compañía para que esté sacando utilidad a México, difícilmente van a poder ser viables. Y el otro tema es que si no lo informas, es de las pocas declaraciones informativas, más yo diría que la única, que su efecto es penal, corporal. Si no informas, eh, la consecuencia es que, es penal, es cárcel. Es muy dura y mucha gente no lo sabe. Entonces, o hay veces que dicen, no, pues se pierde entre tantas cuentas o países. Bueno, antes, eso hace 20 años, era común, pero ahora con todos los acuerdos de intercambio de información, etcétera, que hay entre los países, pues ya es realmente es muy fácil que puedan detectar la autoridad fiscal ese tipo de cuestiones. Entonces digo, eh, ya sea por omisión, por ignorancia o porque los convencieron de que sí era viable, yo diría siempre revise todas sus estructuras fiscales internacionales, eh, porque en muchos casos puede haber temas. Entonces, ese es otro. Otro tema también es las erogaciones no deducibles que favorezcan a socios accionistas. Digo, aviones, barcos, autos caros, etcétera. Hay muchas cosas que de pronto se hace fácil al accionista meterlos a la empresa. Entonces aquí el único punto es, aparte de que está restringida las deducciones de la mayoría de ese tipo de inversiones, algunas, por ejemplo, los aviones, pudiera haber cierta posibilidad de tomar deducciones y que funcionen esquemas, pero otras cosas no. Eh, Acuérdense que los no deducibles que favorezcan a sus accionistas son dividendos fictos. O sea, aparte que es no deducible, aparte que el IVA no es acreditable, son dividendos que se pueden presumir a los accionistas, personas físicas. Entonces es un tema que también tenemos que cuidar bien. Y por último, el incumplimiento de reglas de precios de transferencia en operaciones intercompañías. Hace poco en un foro de empresarios decían, no, es que las armadoras no pagan impuestos porque pues, al final cobras comisiones y regalías y por eso a México le dejan muy poco. O sea, realmente lo dudo, le digo, ¿sabes qué? Dudo mucho que, que compañías tan grandes puedan estar haciendo eso. Hay reglas de precio de transferencia. Donde yo he visto más esto es en sectores de compañías medianas para abajo. Porque normalmente las compañías muy grandes son auditadas por firmas reconocidas que les van a pedir estudios de precio de transferencia. Pero algo que he notado es que en un mercado más abajo, eh, se les hace fácil de pronto poner montos, operaciones arbitrarios, rentas, o sea, eh, hay mucho descuido sobre esa parte, rentas de inmuebles, cobros de marcas, sobreprecios en ciertos productos. Entonces, es otro tema que hay que tomar en cuenta. Hay reglas de precio de transferencia, la autoridad puede presumir ingresos, tiene esa facultad para hacerlo. Entonces, pues sí, es un tema de cultura hacia el propio empresariado, de decir, pues no puedes poner los montos que te tu gana. Tienes que seguir reglas que son específicas, que ya están establecidas y que te ponen montos o te determinan montos que tú eh, llevarías a cabo con un tercero. La regla básica de precio de transferencia es eh, cuestionarte si esos montos que estás utilizando los harías con un tercero. Si no los harías con un tercero, es porque pues, estás determinándolos mal. O ya sea para arriba o para abajo. Pero, entonces, ese sería una última reflexión sobre ese tema. Entonces, digo, en términos muy generales, quería platicar de, de, de estos, de estos temas, ponerlos en la mesa, refrescarlos, y si en algún momento alguien en particular tiene sobre alguno de ellos alguna duda o lo que sea, digo, ahorita o en cualquier otro momento,
pues quedo a su disposición para aclararlo o apoyarlo, ¿verdad? Muchas gracias, Pepe. Oye, me gustaría que nos dijeras si en alguno de ellos ya hay algún, eh, pues digamos que algún plan de la autoridad como para atacar alguno de estos, eh, de estas prácticas en específico, o siguen como, pues en esa parte gris que a lo mejor ahorita están más enfocados en otros temas, pero si hay algún ya, pues digamos, algún operativo específico para alguno de estas situaciones. Mira, yo creo que en la mayoría de los casos ya están muy detectados los temas. En la mayoría de los casos. El más complejo quizás es el tema internacional. Ese es el más complejo. El tema de intangibles, por ejemplo, si no emiten CFDI, la autoridad nunca se va a enterar. Pero cuando revisen a la compañía que lo compró y que lo está deduciendo, pues claramente va a haber un monto enorme de deducción. Y Claro, pues digo, cualquier auditor con mediana capacidad, pues va a preguntar de dónde salió eso, ¿verdad? claro. Entonces, a mí me parece que es más, el tema internacional, yo lo veo como el más complejo, pero acuérdate que, pues digo, el 4B salió a partir de 2020, con aplicación a partir de 2021, o sea, es algo relativamente reciente, pero si lo incluyó la autoridad ya en leyes porque ya lo tiene ya visualizado, que el 4B realmente es para temas de estructuras transparentes en el extranjero, aunado a los REFIPRES, que es los regímenes fiscales preferentes, que son entidades que sí tributan, pero a una tasa menor del 22.5% en México. Entonces, yo ese es el que creo que todavía está el SAT aprendiendo, me parece, pero digo, pues ya de que lo tiene en la mira, lo tiene, también es así que pues hasta incorporado en la ley está, ¿verdad? Ya a partir de 2020. De acuerdo. Y por ejemplo, de las erogaciones no deducibles que favorecen a los accionistas, yo supongo que debe ser un tema bastante común en empresas, pues ni siquiera tan grandes, ¿no? Ujú. Empresas de todos los tamaños. Sí, Y ahí que, pues no sé, tú cómo ves la acción de la autoridad, ¿no? ¿Ves que mira, hay a lo mejor sí, así como mirarlo solo por encima, o crees que sí están persiguiendo esa parte también? mira, no me ha tocado verlo intensivamente, porque si lo hiciera intensivamente, pues, en muchísimas empresas encontrarían el tema, ¿verdad? No me ha tocado que sea algo intensivo, pero ahí está. Me explico, o sea, en cualquier momento lo pueden aplicar. Digo, la gran mayoría de estas operaciones son relativamente sencillas de encontrarlas. El tema es la capacidad, el tiempo que pueda tener la autoridad, o la otra es, pues de pronto también puede haber algo de corrupción de parte de la autoridad. Entonces, a lo mejor por eso no llegan algunos temas, no lo sé. Sí, que esperamos que sea de los menos casos, ¿no? Esperaríamos eso, sin duda, pero he escuchado algunas historias de terror y pues ya, ahora sí que ya no, ya no me sorprendería nada. Y en el caso, por ejemplo, de los sindicatos pues bueno, últimamente hubo esa reforma de nuevo para que existieran estos sindicatos. eh, ¿crees que sea un riesgo por ahí el que hayan de nuevo pues puesto pues digamos esta opción, o bueno, no opción, sino obligatoriedad para los trabajadores de estar sindicalizados con alguno en específico? ¿Crees que abra la puerta como para que se hagan este tipo de acciones en las empresas? Mira, me parece que no necesariamente, o sea, es que esto es más un tema de asesores que buscan a ciertos sindicatos. Entonces, si bien una cuota sindical, ya ha habido precedentes donde se dice que es deducible porque dice, oye, pues el sindicato no tiene obligaciones fiscales, ¿cómo si estoy obligado a pagarle al sindicato? ¿Por qué no me permites deducirlo, verdad? Si está por un contrato colectivo, etcétera. Pero una cosa es la cuota sindical
y otra cosa es pagar la nómina a través de la cuota sindical. claro. Entonces, hay que ser cuidadosos nada más en eso. Y sí he visto algunas compañías medianas a grandes incluso, que algunos traían esa práctica, no todo, pero unas partes de la nómina, y la sacamos de ese tema porque dices, oye, tú te dedicas a hacer X actividad económica, no te dedicas a defraudar impuestos. Que tienes que ser muy claro con eso. O sea, si sabes que, oye, lo que estás haciendo es defraudar, estás engañando, no estás optimizando tus impuestos, estás evadiendo tus impuestos. Sí, claro, y que viene más bien ya de una cultura que existe, ¿no? De muchos años y que, bueno, a lo mejor antes era mucho más fácil cuando, pues nada más estaba la factura impresa por un impresor autorizado y se llenaba a mano y pues no existía, la vista de la autoridad hasta que solicitaba ese tipo de comprobantes, ¿no? Pero ahorita que, pues bueno, todo está digital, que digamos que hay mucha gente que tiene a su alcance el detalle de esas facturas y de esas operaciones, pues ya el que esté tan a la vista y que siga siendo una práctica común, pues ya habla de una cultura eh, pues bastante arraigada, ¿no? Desafortunadamente, Luis. Sí, desafortunadamente, además, hay hasta estudios de a cuánto equivale, en qué rubro, o sea, casi casi está mapeado, pero no entiendo por qué sigue. Bueno, sí entiendo, pero bueno, tengo mi propia opinión al respecto. Claro. Desafortunadamente sí. eh, Digo, no hemos visto, a pesar de que ya hay muchísimos elementos punitivos para combatir la compraventa de facturas, etcétera, y cuestiones de ese tipo, o outsourcing ilegales y cosas así. eh, no hemos visto realmente ejemplos en la cárcel, güey. Y yo tengo una pregunta, José. Sí, sí, Me ha Francisco. tocado ver empresas que son únicamente en papel. Toda la estructura legal declara, pero que son únicamente de papel, que les llamaban antes. Que sean de papel en el sentido de que estén simulando cosas o que sean de Sí, papel porque digo, porque puede haber holdings o puede haber compañías que como andan bajo holding, como un marcas. holding. Sí, Mira, yo lo que te diría es que hay compañías, por ejemplo, no sé, eh, los compañías extranjeras con inversión en México eh, pagan regalías, pagan uso de patentes, cosas tipo a empresas, no sé, imagínate en Suiza o no sé. Eh, Digo, se puede dar el caso que le estés pagando a una compañía casi casi de papel. Digo, a partir de 2020 ya hay ciertas regulaciones que si esa compañía de papel no tiene activos, no tiene empleados, así es. ya no es deducible, Ok. en México, por ejemplo. Eso es relativamente reciente. Sí nos ha tocado ver de pronto pagos al extranjero que lo hacen deducible por eso, por ejemplo. Este, entonces, cada vez yo te diría, en operaciones internacionales, pagos al extranjero, eh, se está cuidando ya de que esas compañías ya no sean de papel. Ok. Ahora, las factureras en México, yo creo que digo, obviamente son empresas de papel, ¿verdad? De, Esas no me ha tocado, no me ha tocado verlas afortunadamente, pero pero eh, perdón que te interrumpe, la autoridad fiscal, como quiera, debe de ir a visitar el domicilio en el momento que se da, pero si nadie verifica, si no hay un seguimiento, básicamente van a seguir existiendo esas empresas. mira, es muy cuestionable, Francisco, el hecho de que la autoridad haya tenido tan poca eficacia en el combate de esto. Eh, es cuestionable y se presta ciertas presunciones, ¿no? Digo, no podemos, creo que nadie puede asegurar qué es lo que está pasando, pero pues, al menos son muy ineficientes para hacerlo, por decirlo de una manera eh, tranquila, pero Así. elegante. Sí, pero.
lo más elegante. Sí, correcto. O como dice el dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. En algunos casos, Pues sí, sí, sí. sí, desafortunadamente es correcto. O sea, Muchas gracias, José. no, muchas gracias a ti, Francisco. Y José nos pregunta aquí Luis Montemayor. Dice, gracias por la plática, José. ¿Qué opinas de los seguros de hombre clave como estrategia para reducir la utilidad fiscal? Pues mira, hay seguro, digo, si realmente la persona es hombre clave, eh, pues probablemente una prima, etcétera, pues y siempre y cuando sea razonable, porque otra vez, acuérdense que cuando hablábamos ahorita del tema de razones de negocio, simulación, o sea, si hay algo que sea real, soportable, etcétera, digo, no debemos tener miedo a meterlo, ¿verdad? Como una deducción, etcétera. Pero si es algo que ya no hace sentido, que se está yendo una lógica, etcétera, ahora, ¿quién es el beneficio? O sea, ¿quiénes son los beneficiarios? Porque en dado caso, pues si es un seguro hombre clave, pues es la empresa, ¿no? Propiamente la que tiene que ser, la que resarcida de eso, ¿no? De acuerdo, sí. Se está cubriendo la empresa de un riesgo. Es como cubrirse de un carro, de una máquina, de una construcción. ¿Quién está obteniendo ese dinero? ¿Dónde se queda? O sea, pero digo, si una empresa se asegura que sus principales ejecutores, ejecutivos, este, con un seguro, está bien, pero dudo yo que sean cantidades significativas para que sea su planeación fiscal. Más bien dicho, yo diría, oye, pues debe ser una pizcacha, cacahuates, eh, en la realidad, o sea, porque no estás asegurando la planta, ¿verdad? Estás asegurando una persona. Entonces, yo sería cuidadoso nada más de que haga sentido el monto que se esté pagando una prima y a quién y cómo, porque eh, dudaría yo que, o sea, lo que sea Steve Jobs o alguien más, que ya murió, pero o Bill Gates o no sé, o Musk, eh, sí me explico, pero eh, sería cuidadoso nada más de eso, digo, si es razonable y es real y es sustentable, y las salidas del dinero y todo está perfectamente bien, claro, yo diría que es deducible, ¿verdad? Ningún problema. Sí, de acuerdo. Aquí Norma Rojas nos pregunta, dice, buenas noches, tengo una pregunta sobre la compra de una casa habitación que una persona moral hizo, pero la tiene a nombre de la empresa, más ahora la quiere traspasar a un hijo. ¿Qué puede hacer esa operación? Pues mira, de entrada digo, cualquier empresa puede comprar lo que quiera, ¿va? Mientras sean actividades lícitas. Si la quiere vender la empresa, pues va a tener que pagar, si hay una plusvalía, pues va a tener que tener ahí una utilidad, ¿verdad? O sea, cualquier traspaso de la empresa al hijo o a otra persona física es una enajenación. O sea, y esa enajenación tiene que ser a valor de mercado o muy cercano al mercado o algo razonable de mercado. Va a pasar por un notario, va a haber un ISAI, entonces, eh, eso va a ocurrir, o sea, una porción de la plusvalía que se haya tenido se va a tener que pagar. O sea, no es una buena idea que una compañía compre las casas donde van a vivir, o sea, no es una buena práctica, pero, o incluso, oye, si la quiere depreciar o cosas así, pues tampoco, no la usa, lo que se dedica a rentar esa casa, ¿verdad? Si no se dedica a rentarla, pues la compañía no la puede depreciar, pero sí la puede considerar como un inventario. Ah, pues tengo tres casas de los hijos, pues ahora les voy a vender, se las voy a pasar a ellos, pues tiene que ser a partir, se va a conseguir una venta, se las puede mandar vía un dividendo o una reducción de capital, pero también va a ser el mismo efecto, es una enajenación. Aparte de ser un dividendo, es una enajenación. Son dos operaciones en uno. Entonces, ese sería mi respuesta. Sí, además que bueno, pues es una operación bastante vigilada, ¿no? Ujú. Tiene bastantes aristas y bastantes eh,
pues restricciones vamos, están involucradas bastantes autoridades y bastantes impuestos como para hacerlo de una planeación, ¿no? Pero a lo mejor ahí el beneficio es para la persona física que lo recibe, pero pues bueno, digamos que de alguna forma la autoridad va a tener que recibir su parte. Sí, correcto, pero lo va a tener que facturar y va a tener Sí, que pagar por escritura pública. Ahora, algo que yo he visto, por ejemplo, cuando compran casas en el extranjero, normalmente las ponen con una compañía, por ejemplo, en Estados Unidos, por el estate tax, ¿no? El impuesto sobre herencias, etcétera. Hay compañías que bloquean ese impuesto. Entonces, eso sí lo he visto en el extranjero. En México, pues, digo, sí puede haber inmobiliarias de algunos de empresarios que tienen ahí el depa o la casa donde viven, pero pues obviamente pues no pueden deducir, no pueden depreciar, ¿verdad? Porque es algo que le cobra una renta de mercado a- al empresario, ¿verdad? O al hijo, que lo dudo. Entonces es más como un inventario, una inversión ahí que tendrán y que cuando la vendan, pues pueden enfrentar su costo fiscal. ¿Verdad? de acuerdo. Pues muy bien. No sé si hay alguna duda más en el público, o tú, José, nos quieras compartir algo más, alguna reflexión. De mi parte, yo digamos que ya eh, concluí con lo que el mensaje que les quería transmitir. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. José, la verdad es que pues todos estas situaciones muchas veces no están en la vista de todos nosotros porque bueno, no estamos eh, tan a la mano como tú, no tenemos tantos casos a la mano como tú ahí en el despacho y pues bueno, agradecemos mucho que nos compartas todo este conocimiento y todas estas situaciones que pues definitivamente quienes se dedican al digamos que al actuar profesional independiente, pues se pueden enfrentar y que realmente hasta que no están ahí a la vista, o hasta que no se enfrentan con ellas, pues las tenemos ahí saltan, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, José, la verdad es que te agradezco mucho, pues bueno, te compartimos ahí un reconocimiento virtual por haber estado aquí con nosotros en la plática. Y bueno, pues te agradecemos mucho que hayas cerrado este ciclo de conferencias. La verdad es que, pues bueno, buscamos que compartir estos conocimientos y traer diferentes, eh, por eso el ciclo de conferencias se llama Contra Finanzas y más, porque bueno, hay mucho en el actual profesional y también en el personal que podemos compartir con la comunidad. Y pues bueno, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, de traernos estos conocimientos y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, que sí sea la primera, pero no la última vez y que bueno, estés un poquito más adelante con nosotros de nuevo. No, claro, muchas gracias por invitarme y estoy a la disposición para cuando me requieran, encantado de participar, ¿verdad?